Si el problema atraviesa fronteras, las estrategias para enfrentarlo también deben hacerlo. Unidos en una misión de prevención, te damos la bienvenida a No hay trato con la trata, compromiso de todas y todos. Tu programa aliado en la lucha contra la trata de personas. Muy buenas tardes. En este nuevo episodio de No hay trato con la trata queremos poner la mirada en un desafío que la realidad actual global nos presenta como urgente. Cómo proteger la migración como un derecho humano y cómo proteger a las y los inmigrantes de las persecuciones y de la criminalización. Y lo hacemos en un contexto que nos interpela. Por ejemplo, la reciente Ley C-12 aprobada en Canadá y las más de 30,000 notificaciones a solicitantes de asilo informándoles de una posible inelegibilidad. En Estados Unidos, por ejemplo, las deportaciones no cesan y la situación más amplia con el ICE nos ha llevado a encender casi todas las alarmas por las violaciones continuadas y sostenidas de los derechos humanos. Y en general, un ánimo no solo retórico que identifica al migrante como un enemigo, nos invita a conversar con personas que trabajan directamente con las y con los migrantes. Es precisamente esta coyuntura, estas leyes, esas notificaciones, esas redadas, la que nos invita hoy a conversar con personas que no hablan de la migración desde el escritorio o la estadística fría. Hablamos con quienes trabajan directamente en terreno junto a las y los migrantes. Hoy tenemos en la mesa 3 invitados especiales: Dylan Corbett, director ejecutivo del Hope Border Institute; Monseñor Hernán Astudillo, fundador y director de San Lorenzo Latin American Community Center y de CHHA 1610 AM. Y a una amiga de la casa, Alessandra Santopadre, directora del programa para migrantes, refugiados y solicitantes de asilo de la Diócesis de Montreal. Estas 3 perspectivas nos ayudarán a entender mejor cómo enfrentar estos retos desde el trabajo directo en terreno. Así es, querida Eva y Daniela. Hoy pero me incorporo a la mesa también como invitada, un poquitito, pero recuerdan que este programa es posible gracias a la iniciativa de Mary Ward Center y CHHA 1610 AM, instituciones radicadas en Toronto, representadas por Eva Rodríguez y Daniela León, que realizan este radioprograma desde 2022. Desde 2023 nos unimos como Diócesis de Montreal en este proyecto que trasciende fronteras, incluso dentro de Canadá. Yo soy Alessandra Santopadre. Hoy realizamos el radioprograma número 42, uniendo una red de radios comunitarias que difunden este mensaje en Canadá y a lo largo de América Latina. Es cierto, Alessandra, este mensaje se difunde en todo el continente, por eso agradecemos la difusión y el compromiso de las radios y de las redes aliadas. Empezamos agradeciendo a la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y el Caribe, también a Radio Internacional Estéreo 105.9 FM que transmite en Colombia, frontera con Ecuador, también a Radio UDG, Radio Universitaria de Guadalajara, a Radio Progreso que nos transmite en Honduras y al programa Amanecer Ranchero que también nos ayuda a difundir este mensaje en las fronteras de Canadá. La verdad es que todas estas radios son radios comprometidas con la comunicación y con la perspectiva de derechos y justicia social. Así que siempre desde el fondo de nuestro corazón, gracias por difundir el mensaje. Ahora sí, vamos a empezar esta conversación, pero antes, como es costumbre, Eva nos comparte una base para partir al análisis que hoy nos convoca. Eva, adelante con un poco de cifras, de estadísticas y contexto. Sí, Daniela, empecemos con las cifras frías, pero que nos ayudan a mostrar un poquito cuál es el panorama global. Y para empezar, quiero tomar el informe de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, que menciona que a pesar de la toxicidad de algunos discursos políticos que se basan en el odio y la división, centrándose en los aspectos negativos de la migración, los actores malintencionados utilizan cada vez más tácticas de desinformación con repercusiones negativas en el discurso público, político y en las redes sociales sobre la migración. Esto lo dice la OIM, no lo digo yo, promoviendo que se pierda de vista que la migración internacional sigue siendo relativamente poco común,
con apenas un 3.6% o 281 millones de la población mundial compuesta por migrantes internacionales. Quiero recalcar esto, solamente 3.6% de la población global mundial es migrante o refugiada o buscadora de asilo. De estos 281 millones, 117 millones son personas desplazadas, término general que utiliza las Naciones Unidas para referirse a los no migrantes económicos, es decir, el 41.63% de ese total. Pero desglosemos la cifra para entender mejor quiénes son esos 117 millones de personas desplazadas. El 61% de ellos se desplazan dentro de su propio país, es decir, no cruzan fronteras internacionales. El 30% son refugiados que buscan protección en países distintos al de su nacimiento. Esos sí son los que traspasan fronteras. El 5% son solicitantes de asilo, ya sea de su país de origen o de otro país. El 4% tiene otras necesidades de protección, distintas a las contempladas para el refugio y el asilo. Pero miremos otros reportes y me gusta este del Informe sobre Desarrollo Mundial de 2023. Este informe no menciona 281 millones de migrantes, dice que hay 184 millones de migrantes. Las cifras frías tienen diferencias entre ellas. Y dice que 37 millones son refugiados, es decir, el 20%. Y de esos 37 millones, el 43% viajó hacia otros países, es decir, residen en países distintos y de ingresos bajos y medios. Quise resaltar estos dos informes para mostrar el bajísimo porcentaje o el bajísimo número de personas que migran a otros países. La mayoría de las personas permanecen en sus propios países, cambiando de región a región y resaltando además que quienes migran a otros países lo hacen mayoritariamente a países vecinos, no se vienen para los países del norte y para los países ricos. Es decir, que el sur global sostiene y apoya al sur global. Gracias, Eva, porque las estadísticas ayudan a romper relatos que se basan pues en puros prejuicios. Pero la verdad es que vamos a aprovechar directamente al panel que tenemos aquí para platicarnos sobre esas realidades. Yo quiero lanzar una pregunta para nuestros tres invitados. Vamos a ir respondiendo pues, en orden si gustan, pero no sientan que es una camisa de fuerza. Siempre podemos ir interactuando como una plática que podamos tener aquí. Pero la pregunta que quiero plantearles a Pero Daniela, tendríamos que presentar a nuestro invitado Dylan. Ay, vamos, perdóname, pensé que ya le habíamos presentado, Dylan, mis disculpas. Dylan Corbett, director ejecutivo de Hope Border Institute, que está aquí ya con nosotros. Dylan, bienvenido al programa, gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, buenos días, buenas tardes. También vamos otra vez a darle la bienvenida a Monseñor Hernán Astudillo, que está en su casa, pero que hoy nos acompaña además como un invitado para hablarnos de este trabajo directo que hace con migrantes. Monseñor, gracias. Gracias, querida Daniela. Mucho gusto en conocerlo. Dylan, Alessandra y a Vita ya la conocemos. Un gusto inmenso, un gusto inmenso. Igual. Gracias, Padre. A Alessandra Santo Padre, todos quienes nos siguen en este programa la conocen ya porque además participa en todos los programas, pero hoy además para compartirnos esa perspectiva que adquiere desde su trabajo en la diócesis anglicana, en la diócesis de Montreal, con su trabajo pastoral que hace con los migrantes y refugiados y solicitantes de asilo. Gracias, Alessandra. Gracias a ustedes. Bueno, ahora sí lanzo la pregunta. Me gustaría preguntarles a ustedes cómo, primero, si podrían explicarnos un poco de qué trata su trabajo directamente con los migrantes y después, ¿qué es lo que desde sus experiencias ha caracterizado a estos tiempos migratorios? Tal vez, Alessandra, si quieres empezar brevemente, luego pasamos con Dylan y el padre. Sí, voy a empezar brevemente porque ya la audiencia me conoce un poco. Bueno, aquí en Quebec muchas leyes cambiaron, se hicieron más restrictivas para los solicitantes de asilo, para lo apadrinamiento que se hace como diócesis en todas las diócesis del Quebec ya se cerró hasta el 2030. Muchas leyes cambiaron y cortaron ayuda, cortaron nombres y acompañarlo en ese tiempo así restrictivo aquí en Quebec no es fácil.
sobre todo por los solicitantes de asilo, por los trabajadores temporales y también por una campaña que estamos luchando mucho sobre la reunificación familiar, que está tomando 6, 7, 8 años antes de reunir familias de solicitantes de asilo, y esto nos preocupa mucho porque sobre todo ahora están llegando muchos menores no acompañados y piensas que un menore que se hace cargo de reunirse con su familia como solicitante principal puede quedarse aquí en el Quebec por 5, 6, 7 años solitos. Entonces es una realidad que nos preocupa porque son muchas veces son víctimas de bandas, de trata, de tráfico, y si no se crea una acogida apropiada por esos niños, porque son niños adolescentes, se corre el riesgo de crear gente víctima vulnerable más que nunca en ese momento aquí en el Quebec. Pero prefiero dejar las palabras a Dylan y al padre Hernán para escuchar también sus perspectivas de sus países. Gracias. Dylan, por favor, platícanos un poco de tu trabajo en frontera, pero además, ¿cómo se ha sentido la migración en estos tiempos, en este contexto político de Estados Unidos? Claro, gracias Daniela, un saludo a todas y a todos, Eva, Alessandra, Monseñor, qué gran gusto de estar aquí con ustedes hoy. Yo me encuentro en la frontera México-Estados Unidos, en la ciudad de El Paso, aquí en el estado de Texas, y trabajo con el Instituto Fronterizo de Esperanza, HOPE, que es una organización de inspiración católica. Tenemos más de una década aquí trabajando en esta parte de la frontera. Nosotros somos una organización de investigación de política pública. Analizamos las políticas que afectan nuestras comunidades fronterizas, también que incluye las políticas de la migración, cómo funcionan, cómo no funcionan, cómo sirven, cómo no sirven nuestras comunidades y las personas que viven acá, y también las personas que pasan por nuestra frontera. Somos uno de los puntos de tránsito para la migración más fuertes en la frontera acá. Y también tenemos un programa de ayuda humanitaria, principalmente en en Ciudad Juárez, que es nuestra ciudad hermana en el norte de México, en el estado de Chihuahua, México. Ayudamos a las personas que están viajando hacia el norte, a las familias. Tenemos programas de ayuda psicosocial, programas de atención médica, y también apoyamos a las personas que están deportadas o removidas a Ciudad Juárez. Y cada vez más también estamos ayudando a familias en todos los Estados Unidos, porque El Paso tiene un gran centro de detención, un centro nuevo de detención, porque en Estados Unidos desde el inicio del 2025, con el nuevo gobierno, ya el gobierno tiene una campaña de deportaciones masivas. Y gran parte, elemento fundamental de esta campaña son los centros de detención. Y en El Paso tenemos desde el año pasado un nuevo centro de detención muy grande que está recibiendo a personas de todo el país a raíz de esta horrible campaña de deportaciones. Entonces hay familias de todo el país que se comunican con nosotros para saber cómo están sus parientes, sus amigos, y si ellos tienen también necesidades a raíz de estas deportaciones. Nosotros también brindamos apoyo. Monseñor, ¿podría platicarnos para la audiencia que nos escucha también en Latinoamérica cuál es su trabajo con los migrantes aquí en Toronto? Yo no trabajo, yo soy un simple servidor. Padre Dylan, ¿conoce usted allá Padre Javier Calvillo? Claro que sí, yo soy padre de 2 hijos, laico, Padre Hernán, pero claro que sí le conozco en Ciudad Juárez. Mándele un abrazo grande. Por supuesto. Dígale que le queremos. Estuvimos allí hace por ahí, como unos 11 años. Muy bien, muy bien. Entonces, sí, usted en la Casa del Migrante. Sí, en la Casa del Migrante. Muy bien. Y tuve la suerte de llegar allí y ver el trabajo inmenso que tienen ustedes. Un abrazo para ustedes, mucho amor desde aquí, desde Toronto. Igualmente. Conozco ese acompañamiento en El Paso.
Cuando estuvimos allá, pudimos acompañar un pedacito de días a las criaturas que cruzaban por el desierto. Y Así la es. gente que iba con sus motos a dejar Ujú, las pipas grandes de agua. ujú, Y pude aprender la experiencia de un jovencito de 22 años que se había cruzado 29 veces la frontera. Y ujú, así de es. los 29 veces, las 25 veces le habían agarrado y deportado. Wow. Y aprendimos mucho la historia de esa criatura. Y varios compañeros allá en la frontera, en Ujú. McAllen y Texas, Reynosa, McAllen y Reynosa. Y tuvimos la suerte de compartir por varios años con padre finadito, padre Pedro Pantoja. Ah, Aquí en Toronto, lo que hacemos nosotros es realmente lo que dice Mateo 25. Tuve hambre y me diste de comer. Estuve desnudo y me vestiste. Estuve triste eh, y me consolaste. Estuve en la cárcel, estuve en el hospital y me viniste a visitar. Aquí estos días estamos ahora recibiendo una cantidad de cartas de deportación después de que pasó esta ley del Bill 12, justamente el que ustedes están reflexionando, usted, Danielita, Eva y la compañera Cassandra. Oye, les empiezan a llegar los correos a estas criaturas y no son cientos, son miles. Yo aquí lo que hago es acompañar, a veces llorar, a veces sonreír, a veces abrazarlos y ver qué esperanza nace dentro de este torbellino. Creo que la posibilidad de platicar con ustedes nos permite humanizar lo que está ocurriendo con estas leyes, con lo que cómo se traducen estas leyes, cómo se traducen estas políticas de deportación, por ejemplo, en Estados Unidos. Dylan nos estaba platicando sobre este centro del Paso, que es un centro de deportación que alberga muchos de los migrantes deportados. De lo que se sabe en medios de comunicación es alarmas sobre la violación a derechos humanos, sobre primero la justificación del gobierno de que son personas con antecedentes criminales y por otra parte la denuncia de que ni siquiera el 20% alcanzan a tener antecedentes criminales y que después todas las personas dentro están sufriendo situaciones de violación de derechos humanos. ¿Podría explicarnos un poco cómo se está caracterizando estos movimientos migratorios en frontera? Claro, la detención migratoria siempre ha sido gravemente problemático en Estados Unidos. Siempre ha habido violaciones de los derechos humanos, violaciones de falta de acceso al cuidado médico, falta de acceso a servicios pastorales, falta de acceso a servicios de la comunidad, a también servicios legales. Siempre ha sido un problema. Pero lo que estamos viendo ahorita es que hay más detención. Se está utilizando cada vez más la detención como política pública para tratar el tema de la migración. Ahorita hay un promedio de más de 70,000 personas todos los días que están en los centros de detención en los Estados Unidos, y representan un aumento de 75% más de personas comparando este gobierno con el gobierno anterior. Entonces estamos albergando más personas en centros masivos que ya tienen toda una historial de problemas graves cuando hablamos de las condiciones, cuando hablamos de los derechos humanos. Y como dices tú ahorita, Daniel, es cierto, hay muchísima gente que no tiene antecedentes penales. Más de la mitad, tenemos las cifras, más de la mitad de las personas que están en los centros de detención no tienen antecedentes penales y 75% de ellos no tienen condena penal. Y muchas de las personas que sí tienen antecedentes, solo tienen antecedentes porque han cometido un delito, digamos, administrativo, que es migrar, que es cruzar una frontera. Entonces, es mentira cuando estamos hablando de estas personas como si fueran criminales. Tenemos que entender que es una táctica ideológica, deshumanizar a la persona cuando decimos que son criminales. Estamos deshumanizándoles para poder permitir que esta
este fenómeno de la detención de seres humanos continúe. Y hay otra cosa que es importante notar cuando hablamos de la detención migratoria en Estados Unidos. La mayoría de los centros de detención son gestionados por corporaciones privadas. Es decir, que es un negocio. Es un negocio. Hay personas que están ganando dinero manteniendo a estas personas dentro de los centros de detención. Entonces, a la raíz de todos estos abusos, estamos hablando de dinero. Entonces, este episodio, estamos hablando de cómo proteger los derechos de los y las migrantes. Y cuando empezamos a deshumanizar, tratar a las personas como si fueran fuente de ingresos para corporaciones privadas, estamos hablando de algo bien serio. Tenemos que resistir esta deshumanización. Y otra cosa que estamos viendo ahora con muchas personas en estos centros de detención, no es solo las violaciones de los derechos humanos, pero la violación del derecho a vivir. Estamos viendo en lo que va de este año y el año anterior, estamos viendo que las muertes de las personas bajo la custodia de ICE han aumentado significativamente, con 33 personas que murieron el año pasado, y en lo que va de este año, al menos 16 y tal vez 17 personas que han muerto solo en este año, que representa un máximo histórico para el gobierno. ¿Y por qué? Por esta campaña de detenciones masivas. Entonces, es un problema que ha existido ya por muchos años. A la raíz hay cuestiones de dinero, pero con lo que estamos viendo con esta nueva campaña, estamos viendo más violaciones, pero también más muerte, que nos debería de preocupar bastante. Más de una muerte por semana, según los datos, ¿no? Si son 17 muertes al año. Así es, así es. Increíble. Uh-huh. Ahora, por otro lado, aquí en Canadá se aprobó una ley, la ley C12, bajo un nombre además que habla de protección de fronteras. Padre, el Monseñor Hernán ha sido modesto en decir, solamente hago un servicio, pero la verdad es que acoge a la comunidad latinoamericana que se encuentra en problemas. Y por eso, Monseñor, ¿nos podría platicar un poco aquí en Canadá cómo se vive esa realidad migratoria de frente a la ley, a las notificaciones de deportación, de frente también a la relación que hay con la migración estadounidense? Siguiendo las palabras de Dylan, nosotros parece que estamos trenzados en esta locura. Yo recibo aquí y he recibido muchas familias, especialmente de México y de Colombia, que han llegado con pánico, así pánico porque la persecución en la casa de migrantes en Estados Unidos, Norteamérica, es terrible. Y he escuchado historias, me han contado, me han educado en la situación dramática en la que ellos viven. La persecución de los hermanos y hermanas migrantes en los Estados Unidos a través de sus criaturas, las criaturas que van a clases con sus mochilitas normalmente, pero este sistema inhumano creado por las políticas de los Estados Unidos, Norteamérica, a través especialmente de esta actitud sistemática de ICE, de esta policía perversa netamente para perseguir a los hermanos inmigrantes de una manera nefasta, hace un seguimiento a las criaturas a las escuelas, y después de que los niños regresan a clases, saben a dónde entran sus casitas, ahí hay 2, 3 familias, y a través de este tipo de casas los retienen. Incluso una familia me contaba que hay varios niños abandonados en los Estados Unidos porque han capturado a los papás cuando estaban en las fábricas trabajando y los niños estaban en las escuelas. Entonces, estas criaturas, hay varias criaturas que están protegidas por los familiares o por amigos en las casas, pero los papás ya han sido detenidos y han sido deportados a sus países de origen, a México, a Ecuador, a otros países. Entonces, cuando yo me siento aquí en mi oficina y los escucho,
La situación es crítica, es dramática, viven un estrés increíble. Lo que conversábamos con Padre Pedro en nuestros encuentros en Saltillo, y yo no me excluyo porque yo soy un migrante también aquí en Toronto. Los migrantes tenemos un olor, los migrantes tenemos una adrenalina especial, y la adrenalina y el olor especial es por el miedo que tenemos. Es un miedo especial por la persecución, que pocos logran captar. Captan los que realmente están conectados en este mundo del miedo. A mí me duele mucho porque además de tener este olor especial, de esta persecución, esta amenaza, además de que nos creen que somos seres peligrosos, somos los que mantenemos nuestras soberanías, nuestros países de origen que dejamos, porque de nosotros reciben las remesas económicas. En algunos países es el producto número uno de la remesa para sobrevivir, como es el caso de El Salvador, porque no tienen bananas, no tienen petróleo, no tienen drogas, no tienen ninguna cosas, pero sí, los migrantes somos los que sostenemos. Entonces, aquí en nuestra práctica realmente es crítica. Yo lo que hago es realmente, una vez que lo recibo, una vez que aprendo, una vez que escucho, tenemos la suerte aquí en Toronto de tener organizaciones con las que estamos en contacto. Y una de las organizaciones preferidas mías es Romero House. Si es que en Romero House hay un compañero, un grupo de compañeros canadienses que hablan el español, así como nos hablamos del inglés, medio torcido, medio roto. Ellos hablan de la misma manera el español, pero me da alegría porque hacen un buen trabajo, se dedican. Entonces, mi opción aquí es llamar a Romero House y decir, aquí tengo esta familia, aquí va esta otra familia, aquí va esta otra familia, y canalizarles para que estas organizaciones que tienen las herramientas propicias los ayuden a organizar sus historias y los conecten con los abogados y en las diferentes partes del sistema para que puedan hacer el proceso de asentamiento. Desafortunadamente, el Bill 12, toda su esencia, toda su característica de estas políticas, ha llevado a un desquebrajamiento grande. Hace algunas horas incluso hablábamos con Daniela sobre la situación de nuestros inmigrantes. Nuestros inmigrantes que vienen de diferentes partes de este continente, de Centro y Sudamérica, incluso de otros países, pero nosotros estamos más sirviendo a la comunidad latinoamericana. También hay una deficiencia en el sistema de varios de las organizaciones hispanas de aquí en Toronto. Necesitamos ser más activos, más pro en los caminos de informar a nuestros hermanos, a nuestras hermanas y a nuestros hermanos inmigrantes de la importancia de hacer sus procesos de inculturación, sus procesos de integración en esta sociedad. Entonces, hay varias organizaciones hispanas que, de alguna manera, yo soy crítico en el sentido, reciben grants para servir a la comunidad hispana, pero el servicio es muy mínimo. Ahí están muy en sus escritorios muy burócratas y no hacen mucha difusión de los programas de inmigración, que es importante. Estos programas de apoyo a los hermanos inmigrantes tienen que estar en todas las iglesias de diferentes denominaciones, y si es que hay hermanos de otras religiones en las sinagogas, en las mezquitas, tiene que ser difundido en todas partes. Todos, todas y todes somos inmigrantes en este planeta, y es importante que este lenguaje de la migración realmente empiece a tomar un nuevo horizonte. Nosotros los inmigrantes salimos por las circunstancias caóticas, por la corrupción, por la mala administración en otros países de origen. Es triste porque incluso los países ricos, Estados Unidos, Norteamérica, entre comillas, Canadá, otros países que deberían realmente tomar conciencia sobre la situación en otros países de origen, deberían, en vez de hacerles el juego sucio de las malas políticas de inmigración en otros países de origen y acá, hacer un diálogo de inversión, de estabilidad en otros países de origen. Nosotros los migrantes somos como una pelota de trapo, ¿sí? Una pelota de trapo donde todo el mundo lo patea.
¿sí? Y por todas partes hay una bola deformada al inmigrante. El inmigrante, yo pienso que sufre todos los problemas, todos los males que le puede caer al ser humano. Y yo creo que Dylan lo ve eso allá en El Paso. Yo viví mucho cuando fui a visitar a nuestros hermanos de allá en la frontera de Reynosa y McAllen, donde cruzaron en el 2014 100,000 niños en tráfico humano. Y a mí me tocó visitar una de las casas del migrante, donde para llegar, donde estaban las madres con niños de 3 meses, 4 meses, 5 meses, 2 años, había que cruzar como 3 puertas con los candados de este porte. Una realidad completamente inhumana. Y una de las madres del Salvador me decían, mi hijo nació en México y probablemente nos van a dar los papeles en México, ya no nos van a regresar a El Salvador. Y así, esas mismas situaciones dramáticas que hay en México, donde nosotros decíamos, compadre Pedro Pantoja, México, el corredor de la muerte, porque ese corredor de la muerte empieza en la frontera de México y Guatemala al inicio. Y en ese corredor la gente se divide en 3 partes, los que van a tomar la parte atlántica, la parte pacífica y la parte del centro, de acuerdo a las familias que tienen en los Estados Norteamérica. Acá en Canadá nosotros recibimos ese dolor, ese grito de los Estados Unidos, Norteamérica, en estos momentos, pero desafortunadamente la crueldad de la ley C-12 se empieza a ver en Canadá, y a mí personalmente, como canadiense en la parte de haber obtenido los papeles, me da vergüenza porque en Canadá todos somos migrantes y la integridad y la dignidad no tiene precio. La integridad y la dignidad no tiene color de piel. La integridad y la dignidad no tiene el lenguaje, ¿sí? Tiene una esencia que se llama amor. Y yo sí creo ahí profundamente en la inspiración del Papa Francisco. Cuánto le extraño al Papa Francisco. Cuánto le extraño a este gran hombre que dio su vida de alguna manera hasta las últimas circunstancias, ¿sí? Como un Cristo en otros tiempos, como los inmigrantes que caminan desde sur, centro, hasta Norteamérica. Y hoy yo veo realmente las cruces en cada uno de nuestros hermanos inmigrantes, las cruces de nuestros tiempos manifestadas en los clavos y en cada palabra de la ley C-12 en Canadá. Muchísimas gracias, Monseñor. Alessandra, ¿es la misma sensación en Montreal sobre esta ley? Sí, no quiero repetir porque el padre Hernández ya explicó muy bien. También nosotros estamos recibiendo muchos que recibieron esa carta de expulsión. Es horrible porque está afectando muchas familias con niños, hasta con niños nacidos ya en Canadá, y después de un año se ve una carta que lo regresa en su país y tiene miedo, no sabe qué hacer, no sabe cómo reaccionar, y más que esa ley es retroactiva, y entonces está afectando gente que casi estaba tranquila y no se ve una carta de expulsión, y esto los que de la migración le dicen, bueno, si su niño nació aquí, puede dejar su niño aquí e irse, y a los 18 regresa, y como puedo dejar un bebé aquí solito, porque solo, ¿a quién lo dejo? Entonces eso sí está afectando mucho, es una ley horrible, y cierto, nosotros en nuestra casa de acogida aquí estamos acogiendo no solamente gente latinoamericana, también de América, de África, y ellos a veces lo regresan, y creo que eso está pasando también en Estados Unidos, en país que no es tampoco el suyo. Y entonces eso es peor. Y nosotros escuchamos un testimonio de una persona eritrea que pasó 13 países antes de llegar a Canadá pidiendo asilo. Desde el Eritrea bajó todo el Suramérica hasta el norte, y tiene miedo y no ve su familia desde años, y
Y esta gente sí vive ahora con la angustia, se ve sus derechos en el piso, entonces derecho que no estaba acogido de vivir, un derecho a vivir y vivir bien, vivir feliz desde su país hasta aquí. Creo que es algo que no, ahora, en ese tiempo, en ese momento, ya no se puede más aceptar. Se tiene que contestar y se tiene que luchar. Daniela, yo quisiera aprovechar la presencia de Dylan para hacer una pregunta. Nosotros hemos hablado en muchos momentos, además porque conectamos con radios en América Latina a través de la red AMAR, de la migración sur-norte. Y hemos hablado con casas migrantes ubicadas en México, en Guatemala, en Salvador, en Honduras, en Panamá, en Colombia, en Ecuador, y nos han contado de esa migración sur-norte que es a la que habitualmente estamos acostumbrados. Pero en el último tiempo en Honduras y en algunos países han empezado a hablar de una migración interna, ¿no? La gente que está yendo de Estados Unidos, de México hacia el sur. ¿Tú qué nos podrías contar sobre eso y ayudarnos a entender la realidad, lo que está ocurriendo actualmente, Dylan? Sí, es cierto. Ha sido un gran cambio para nosotros desde el año pasado con el nuevo gobierno, ayudar a personas que están yendo hacia el sur y enfrentan una serie de dificultades. En los últimos años, los últimos 5 o 6 años, muchas de las personas que pasaron por el paso llegaron de Venezuela. Y llegaron y muchos calificaron para algún tipo de permiso, ya sea TPS, que es un tipo de estatus que brinda protección temporal, ya sea un tipo de libertad condicional como el parole. Entonces tienen estatus. Lo que está haciendo el gobierno de Estados Unidos ahorita, no solo tienen las personas que no tienen ningún tipo de estatus en la mirada, sino que están activamente quitando el estatus que tienen muchas poblaciones. Personas de Haití que también tenían, por ejemplo, TPS, estas personas de Venezuela, están quitando sistemáticamente su estatus para tener una población vulnerable más grande en la mirada para esta campaña de deportaciones masivas. Entonces, muchas personas ya están siendo deportados o removidas, o están eligiendo irse, tienen que tomar la decisión. Yo, por ejemplo, aquí en El Paso tenemos unos amigos muy cercanos que son de Venezuela, llegaron hace años, mis niños crecieron con ellos, y llegaron con permiso, llegaron y calificaron para un permiso, pero el gobierno les ha quitado ese permiso, trabajan, contribuyen a la comunidad, son 2 hijos jóvenes, los 2 papás trabajan y como dije, contribuyen. Pero ahorita enfrentan la decisión que hacen, es vivir vulnerables sin estatus, no poder trabajar o volver a su país de origen, que para muchas personas ya no es una opción. Y para los venezolanos, Estados Unidos ni siquiera tiene relaciones diplomáticas, entonces a lo mejor no tienen pasaportes, a lo mejor no pueden arreglar sus trámites para volver a sus países de origen. Entonces están en un tipo de limbo y no saben qué hacer. Muchas personas en México que optaron por salir de su país, ya sea en Sudamérica o Centroamérica, están en México, están viviendo otro tipo de limbo, no saben qué hacer. O no pueden volver a su propio país de origen o no pueden ir al norte. Entonces están viviendo en este tipo de purgatorio que implica toda una serie de problemas de salud mental, hay que cuidar a los niños. Entonces es un verdadero purgatorio que tienen que vivir estas personas. Pero es una elección, porque Estados Unidos ha optado para manejar la migración, ha optado como estrategia utilizar el dolor, manejar la migración a través del dolor, es decir, el dolor de la deportación, el dolor de la detención, el dolor de hacer sufrir a la gente que está esperando en la frontera. Y no solo el dolor, inclusive la muerte, porque hay muchas personas que cruzan la frontera, como dijo el padre Hernán ahorita, que pasan por el desierto y pierden sus vidas, arriesgan sus vidas, porque no pueden vivir en ese purgatorio. Entonces, Estados Unidos utiliza el dolor como instrumento para manejar la migración, que no tiene sentido, que no es ético,
no es moral, pero señala un gran vacío que tenemos en nuestras políticas públicas para manejar la migración. Pero esa es la situación en que estamos poniendo a millones de personas ahorita en Estados Unidos. Es una crisis que están viviendo estas familias, pero es por elección, Olvidamos que son personas que contribuyen a la comunidad. Hay una comunidad de alrededor de 12 millones de personas ahorita que no tienen estatus permanente en Estados Unidos. Pero muchos de ellos podrían calificar si el gobierno les diera la oportunidad, les diera una opción. Por ejemplo, de esa población de 12 millones de personas, 4 millones llegaron como niños, es decir, que han estado aquí prácticamente toda su vida. 4 millones de 12 millones de personas. En Estados Unidos ahorita 2 millones de personas sin documentos trabajan en la agricultura. 2 millones de personas. Es decir, de esa población de 12 millones de personas nos alimentan, nos dan la seguridad alimentaria. Más de 3 millones de ellos trabajan en la construcción, en la vivienda. En Estados Unidos ahorita tenemos una gran crisis económica, bueno, por la guerra y otras circunstancias que todos estamos viviendo a nivel mundial, pero que también implican una crisis de vivienda. El costo de la vivienda es altísimo. Pero es la comunidad migrante, estas 3 millones de personas que están ofreciendo una solución, construyendo casas para responder a esta crisis migratoria, pero les queremos deportar ahorita. Medio millón de esta población, medio millón de personas están brindando la cura, es decir, el cuidado que necesitan las personas ya mayores, que necesitan personas que se acompañen todo el día, y las personas que son ancianas. Medio millón de personas sin documentos están brindando este servicio esencial. Es decir, nos mantienen seguros, nos brindan la seguridad alimentaria, nos dan la comida que necesitamos todos los días. Son trabajadores esenciales, han vivido aquí en algunos casos por años, si no décadas, pero nosotros estamos optando por criminalizar esta población. Y es una elección. Podemos hacer mucho mejor. Podemos encontrar soluciones viables, tanto para el país, los ciudadanos, como para las personas que necesitan protección y tanto contribuyan a nuestra vitalidad, ya sea social o económica. A mí me gusta mucho esa perspectiva, ¿no? Del aporte, porque a veces en la narrativa global nos ponen a pensar en las remitencias, ¿no? En lo que los migrantes envían a los países. Pero ¿quién ha hecho la cuenta de lo que los migrantes aportan a los países en los que se encuentran? ¿Quién necesita más a los migrantes? Los países donde están ubicados esos migrantes, y las cifras que tú nos das son similares a las que tenemos aquí en Canadá. Personas, miles de migrantes trabajando en construcción, produciendo comida, cuidando de las personas mayores, adultos mayores, de niños y niñas, preparando alimentos los servicios en los hoteles. ¿Cuánto aportan esas personas, incluso trabajando en los trabajos que son pagados con menores pagos? Yo creo que los países de origen pierden más de lo que reciben. Porque son profesionales, son médicos, son ingenieros, son diseñadores que vienen, que es talento que pierden los países, es talento que pierde Colombia, Ecuador, Venezuela, El Salvador, Honduras, para venir a realizar acá unos trabajos que son los más bajos en pago. Yo creo que tenemos que hacer las cuentas a la inversa, no los pennies, los centavos que se envían allá, sino lo que se produce aquí millonariamente en estos países y que pierden nuestros países. Esas son parte de las narrativas que invitamos a cambiar y a mirar la realidad de una manera distinta. Pero esa migración, solo para plantear esto, ¿es la migración irregular una estrategia para sostener mano de obra barata para los gobiernos? Por supuesto. Si estamos hablando de los derechos humanos de los migrantes, necesitamos buscar cómo reducir la migración insegura, cómo
combatir la trata de las personas, cómo fomentar la migración. Necesitamos, y hay soluciones precisamente para eso, pero cuando hablamos de estas políticas xenófobas, utilizan siempre el miedo. Y nosotros en El Paso no somos muy diferentes. Somos una ciudad, sí en la frontera, pero somos una ciudad de los Estados Unidos. Y nosotros, nuestra población es un cuarto de personas que han llegado de otros países. Nosotros somos más de 82% que tienen familia de México. Más de 82% son mexicanos. Pero nosotros somos una ciudad bella, resiliente, vibrante, no a pesar de los y las migrantes, pero muchas veces a raíz de ellos y sus contribuciones. Y en El Paso tenemos una expresión, tú eres mi otro yo, tú eres mi otro yo. Cuando yo te conozco, yo no quiero controlarte, yo no quiero cambiarte, pero quiero que seas diferente a partir de ese encuentro. Y yo no quiero que ustedes me cambien ni me manipulen nada, pero ahorita que les conozco, que estoy en contacto con ustedes que están en Canadá, yo estoy enriquecido, yo también soy diferente. Entonces somos diferentes y ese encuentro nos enriquece. Tú eres mi otro yo. Yo no puedo llegar a quien podría ser sin ustedes. Y la migración nos da esa oportunidad de enriquecernos mutuamente. Y Estados Unidos siempre ha beneficiado de las contribuciones de los migrantes, porque llegan con su vitalidad económica, pero también con sus sueños, sus aspiraciones, y entonces enriquecen nuestras comunidades. Entonces, cuando cambiamos chip, cuando dejemos de creer en ese miedo, cuando rechazamos ese miedo, que es una táctica política, podemos ver este fenómeno desde otra perspectiva y darnos cuenta que no tenemos que tener miedo de la migración, sino que es una realidad humana que hasta nos enriquece. En realidad, para nosotros, aquí en Toronto siempre nuestro eslogan es: nosotros con nuestras manos empoderamos el país que dejamos y al país donde llegamos. Construimos, reconstruimos todas esas huellas, pero sí vemos o soñamos en la importancia de que las patrias que dejamos tienen que cambiar. Si las patrias que nosotros dejamos no cambian, vamos a seguir siendo esa pelota, vamos a seguir siendo ese balón, ¿sí? A donde vayan a jugar al país donde tenemos que llegar. Yo me pongo a pensar ahorita en los países que están viviendo en guerra, el caso de Irán, los otros países que han sido invadidos, en donde no son 10,000 movilizados internamente. Estamos hablando de 500,000, estamos hablando de millones. Saldrán a otras fronteras. El caso de nuestro continente tiene una memoria histórica. La memoria histórica no se puede dejar al lado. Por eso que es importante incluso que nosotros en este proceso de buscar caminos, de construir caminos, mantengamos nuestros cordones umbilicales en nuestros países de origen. Nosotros salimos de nuestras tierras, de nuestras patrias, pero nuestras patrias no han salido de nosotros. Nosotros acá en Canadá, en Estados Unidos, Norteamérica, en cualquier lugar, mantenemos a nuestras patrias en nuestros corazones. Una de las experiencias que aprendí en Saltillo fue un hermano inmigrante de Honduras. No sé si ustedes se acuerdan, hace varios años salían caminando de Honduras caravanas de 5,000. ¿Recuerdan?
caravanas de 5,000 salían desde Honduras y cruzaban caminando México y de todos los países. Y cuando llegaban a la frontera de Guatemala y Honduras, que ponían todas esas barras de metal para que nadie entre, nadie los detenía, porque eran grupos de 2,000, 3,000 inmigrantes de Honduras que iban cargando la muralla y todo, y seguían caminando. Entonces, un día que estaba con Padre Pedro en la casa del migrante Saltillo, había un muchacho que llegaba a cocinar entre las 4 de la tarde, ahí a la cocina de la casa del migrante. Y mi pregunta fue, ¿de dónde eres tú? Me dijo, de Honduras. Y ya no piensas cruzar a la frontera. Y me dijo, no. ¿Y por qué? Porque aquí hablan mi lengua. Aquí me han ayudado a conseguir trabajo. Aquí me han dado los papeles. Aquí en México estoy mejor que ir al otro lado. Aquí ya no me persiguen. Y Padre Pedro me decía, México se está convirtiendo en la nueva metrópolis, en la nueva ciudad en donde llegan hermanos y hermanas de todo el mundo, ¿sí? Y qué importante es que nosotros abramos las puertas a ellos. Yo creo profundamente que la solución la tenemos en nuestros países de origen, la solución la tenemos en los países del norte, pero ahí nuestro compromiso, nuestro grito de no declinar, seguir de pie, de rodillas nunca frente a los imperios. Y yo quiero enviarle un abrazo grande a Dylan, porque la cosa allá, como dicen mis hermanos salvadoreños, la cosa allá en la frontera es yuca, la cosa es dura. Y escuchar y ver el dolor de esas criaturas que cruzan por el desierto es otro cantar de los cantares. O en Coahuila, o en Brownsville. Nosotros tuvimos la experiencia cuando manejábamos las caravanas de ambulancias y de buses desde aquí. Salíamos de aquí justo del parqueadero de la parroquia, cruzábamos 5 días de Estados Unidos, 5 días México, manejando al sur, y encontrábamos a nuestros hermanos durmiendo en las bancas, en pueblos chiquitos, en los parques, y los llevábamos hasta la frontera. Ellos sabían cómo cruzarse de regreso. El jornal de un migrante es cosa seria, y al mismo tiempo sí creo que nosotros tenemos que seguir manteniendo ese grito profético, no callarnos y no cansarnos de seguir cantando, porque aunque nuestras palabras no tengan las voces rítmicas de una guitarra o de un instrumento, pero las voces de la justicia tienen un ritmo especial. Gratitudes, Alexandra. Una alegría conocerla a usted también. A las dos damas, a Eva y a Daniela, no, ya los conozco acá y comemos en el mismo plato. Ya se nos acaba el tiempo y agradezco, Padre, esta reflexión final que nos comparte, pero Dylan, también quisiera pedirte una reflexión última para compartir con la audiencia, considerando que además nos escuchan en todo el continente. Gracias, Daniela. Y gracias, Hernán. Igual le mando un gran abrazo desde la frontera. Simplemente agradecerle a ustedes por el trabajo de tender puentes. Yo creo que construyendo puentes de solidaridad en nuestro continente, Centroamérica, Latinoamérica, México, Estados Unidos, Canadá, es tan importante para mantener fe en que sí va a haber un día cuando los muros caigan, va a un día cuando nos podemos abrazar a través de fronteras, va a haber un día cuando las personas que necesitan protección pueden buscar asilo, pueden buscar esa protección, la protección que necesitan. Las personas van a poder buscar trabajo, van a poder contribuir sin miedo. Todos tenemos que trabajar, nos tenemos que animar y mantener viva esa esperanza. Muchísimas gracias, Dylan. Alessandra, por favor. Sí, como va a llegar un día, eso sí, eso yo también lo espero, lo quiero y creo que va a llegar un día. Voy a terminar con los que nos acordó a Dylan. Tú eres mi otro yo. Y si todo el mundo se pone en la cabeza esto, no vamos a hacer a los demás los que no queremos que se haga nosotros mismos. Entonces, tú eres mi otro yo.
Muchísimas gracias, Alessandra. Querida Eva. Yo, es que después de estas lindas frases, yo quiero hacer un llamado a la realidad, a quienes nos escuchan acá en Canadá y en América Latina. Estamos atendiendo unos momentos muy fuertes de mucha incoherencia. Vemos a países poderosos mandando bombas, misiles, asfixiando a países de hambre, bloqueando, apropiándose de recursos para enriquecerse a sí mismo, generando migración. Vemos a los países poderosos provocando migración, pero se escandalizan cuando los migrantes tocan sus suelos. Y quiero recurrir nuevamente a las frías cifras, pero muy dicientes, de estos millones de migrantes que salen de los países por el hambre que se provoca, porque los ríos se contaminan, porque la tierra se les quita, porque se talan los árboles. El 70% de ellos, más del 70% de ellos están en sus propios países o migran a países cercanos. Vemos a África migrando para África, vemos a América Latina migrando para América Latina. La proporción de migrantes que vienen a estos países del norte y a estos países ricos es muy baja, pero se genera un gran escándalo. Y entonces quiero hacer un llamado a que ese día llegue y puede llegar porque cambiamos la narrativa y empezamos a ver la realidad fría, odiosa, malévola como es, pero tenemos que seguir uniendo estos puentes y haciendo el llamado a la reflexión desde lo que es. Muchísimas gracias, Eva, también. Me siento honradísima de haber compartido este panel con ustedes. Siempre se aprende tanto de los invitados que llegan a este panel para platicar sobre este tema tan importante en el que hacemos conciencia de la migración como un derecho humano. No hay trato con la trata, se transmite todos los últimos días lunes de cada mes y esa es una invitación que le hacemos a todas y todos ustedes a que nos acompañen para seguir reflexionando sobre estos temas. Este es el compromiso desde la comunicación también. Muchísimas gracias a quienes nos acompañaron. Gracias a ustedes, Dylan, Monseñor, Alessandra, querida Eva. Nos vemos en un mes más para seguir platicando de No hay trato con la trata, compromiso de todas y todos. Como siempre, un agradecimiento a las redes y radios aliadas que retransmiten y difunden este mensaje a lo largo